the loneliness before I knew what it was. Saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Not strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant, stand up on my shoulders, tell me what you see. I am a giant, we'll be breaking boulders underneath our feet. Aquí estamos, un jueves más, micrófono abierto, 17 de junio, y arrancamos. No vamos a tener un debate, tenemos nuestro coloquio, vamos a llamarlo así, porque vamos a hablar de violencia machista, vamos a hablar de Tenerife, y tenemos una hora muy cargadita y con llamadas telefónicas desde Radazul, Tenerife, donde vive Beatriz Ciberman. Shoulders, tell me what you see. I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am a giant. I am a giant. Bueno, pues arrancamos y nos vamos hasta Tenerife. Allí, al otro lado del teléfono, tenemos a Javi, que vive en Radazul, y nos va a contar. Primero voy a dar la bienvenida a Siberia FM, a la 93.8. Buenas tardes, Javier. Javi. Buenas tardes, Patricia. Hablamos desde Radazul, que es allí donde vives, y queremos saber contigo, el buque, al menos Beatriz ha movido todas las teclas hasta la Casa Real para que el buque se quede unos días más, a ver si ocurre el milagro. Pero ¿cómo está el sentir de Tenerife, sobre todo de Radazul, ¿no?, que es allí donde reside? Sí, bueno, el sentir aquí es muy triste, mucha tristeza, dolor e impotencia. Esto es un dolor que aquí lo vivimos de cerca. Nosotros particularmente, pues bueno, vimos a escasos metros de Beatriz y de las pobres niñas que ya no están, desgraciadamente, y todos los días pasamos por delante de su casa. Y la verdad es que es mucha tristeza. Todos los días vemos al barco, a los equipos de salvamento de la policía, pues barrer el mar delante de casa. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Aunque esto es un sentimiento que traspasa todas las fronteras, no solo la sociedad canaria, esto traspasa todas las fronteras. Ha sido un golpe y muy duro, porque se escapa a cualquier razón, se escapa a todo. Sobre todo cómo se vivió allí, ¿no?, cuando se descubre el cadáver de Olivia. Allí me imagino que la conmoción sería total, ¿no? Bueno, como en el resto de la península, pero bueno, allí, quieras o no, por cercanía y porque, bueno, pues te habrías cruzado alguna vez con las niñas o con Beatriz. Claro, el tema, bueno, la verdad es que el barco, el Ángeles Alvareño, gracias al esfuerzo tan grande que han hecho, porque esto ha sido un rescate y inimaginable. Imagínate a 1000 metros, a más de 1000 metros, encontrar un cuerpecito, pues la verdad que ha sido un milagro. Digo un milagro porque
por lo menos la madre tendrá el consuelo de poder enterrar por lo menos a una de sus niñas. Y cerrar el luto, ¿verdad? Exacto, porque si no, pues siempre estaría con esa duda si estarían vivas, si estarían bien, en fin. Y en estos días, pues la verdad que se ha hablado mucho de la violencia vicaria. Uh-huh. Y es terrible. O sea, el tratar de hacer el máximo dolor posible a la pareja, a su mujer. Tremendo. Además, sí es cierto, decías a 1000 metros, 1000 pies. Metros. Que es un milagro porque el Titanic está a 800. O sea, aquí hablamos de 200 más. Javier, para terminar, me imagino, yo sé que el hecho de encontrar al elemento este, ¿no? Es que me cuesta llamarle padre porque es que es muy difícil llamar padre a una persona que se comporta así, pero me imagino que es también primordial, ¿no? Para por lo menos saber que no es un bretón. Es decir, que ha terminado, exacto. Eso es, y no es un bretón que sacó el dinero que sacó y ahora está viviendo pues a cuerpo de rey en cualquier país, ¿no? Del Caribe. Ya, claro, yo poco más puedo aportar a esa información, ya que eso sale continuamente en las noticias. Uh-huh. Todo apunta a que Tomás Jimeno está también sumergido, ¿no? Y se supone que se arrojó con un cinturón de plomo, pero bien, aún no se sabe. Ahora es más fácil quizás de encontrarlo a él que encontrar el cuerpecito de la pobre Ana, porque claro, desgraciadamente, bueno, pues se abrió esa bolsa y eso fue difícil, hace muy difícil encontrarla. Él quizás será más fácil, pero de verdad que el barco no descansa. No, solamente he ido a puerto para arreglar, pero no, desde que llega... Sí, tenía un pequeño problema del robot, sí. Pues, y claro, todos los días lo ves aquí, pasando de un lado para otro, y eso, la verdad es que aquí los canarios, los finepeños, lo vivimos pues con esa pena, de saber que está ahí delante. Pues Javi, muchísimas gracias. Además tú entiendes también de mar, porque él tiene también su pequeña embarcación ahí en el puerto de Radazul. Y muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a Radazul y a Tenerife, y a vosotros también. Vale, Patricia, muchísimas gracias a ti también. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues este era el testimonio desde Radazul, ¿no? Vecinos de Beatriz. Voy a pasar a presentar conmigo y hago las presentaciones. Primero va a entrar Cheuti porque se tiene que marchar, pero quería también participar en este coloquio, pues un poco para él como padre separado recientemente, padre de 3 hijos, un poco ese punto de 4. ¡Ay, le había quitado 1! ¿Con qué cara me ha mirado? Le había quitado 1. De cuatro hijos y bueno, pues un poco también, ¿no? Hablar, porque al fin y al cabo es un hombre, ese congenio que tiene ahí que nos ha... conmigo está también Alberto, que es ya conocido, Alberto Guedilla, que es chilena, pero es especialista en criminología y en perfilación, iba a decir también, y no me sale ahora, no verbal, comunicación no verbal. Y ya sabéis que además se viene una vez al mes, es con tertulia de micrófono abierto. También está conmigo Nuria, que la tuvimos aquí, presidenta de APASOS, y nos estuvo contando qué es lo que está pasando, y también como violencia de género viene a comentar. Conmigo también mi compañera, que es madre también, separada, que ha hecho su vida de 3 hijos, eso ya lo sé, y nietitos, que también habrá que decirlo ya. Una nietita preciosa. Y desde Bilbao tenemos a Marta Zamacona, que tengo aquí una relación de un montón pues un poco el currículum, pero andamos muy prietitos. Un día que venga ella sola hacemos. Ella es miembro del equipo docente de Adendo, es experta en inteligencia emocional y habilidades extrapersonales y sociales asociadas al liderazgo, consultora y coach. Vamos a dejar aquí y luego ya otro día ampliamos esta información. Tendremos a las 5, en 15 minutitos, al otro lado del teléfono, a Irune, costumero, que también estuvo aquí,
y que va a comentarnos un poco cómo ha sido ese proceso que acaba de tener, que bueno, pues es curiosísimo, ¿no? Ha conseguido sentar en el banquillo a Gerinfantes de Diputación de Vizcaya, y hace 4 años le quitaron a su hija bajo el título, ¿no?, a decirlo así, de síndrome de alienación parental, que se inventaron, porque no existe esa terminología ni los médicos saben qué es eso. Así que tenemos, ya ves, un programa como muy, muy cargadito. Empezamos contigo, Chenti. Querías darnos y aportarnos tu testimonio. No sé si al otro lado, dentro de un rato, tendremos a Manolo Villarroya. No sé por qué está aquí como Villarroya, que nos ha hecho que va a conectarse, que intentaba venir, pero como estaba diluviando aquí, no llegaba. Así que la palabra es toda tuya. Por favor, intervenir. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a los compañeros de la mesa y a todos los oyentes. Vengo como en condición, sí, de padre, de recientemente separado, pero también vengo en calidad de comunicador cristiano. Entonces, la primera palabra respecto, quizás por alusiones o por la referencia, ¿no?, de las declaraciones de un sacerdote en Tenerife, que a pesar de que ahora últimamente parece que ha intentado matizar sus declaraciones, él ya se descalificó con las primeras y parece que se ha debido descalificar con más. Yo solamente espero que la justicia civil actúe, ¿no?, en lo que corresponda, y el derecho canónico se aplique también como corresponde. Entonces, evidentemente, no me identifico y no nos identificamos con las declaraciones de este hombre. Y por otro lado, bueno, pues quería decir varias cosas. En primer lugar, que yo pues elevo mi oración, ¿no?, como persona religiosa, por Beatriz, por una mujer que ha quedado marcada de por vida, ¿no?, una realidad impresionante. Elevo mi oración también por Ana y por Olivia, por supuesto, ¿no?, 2 criaturas, 2 ángeles, ¿no?, pero también elevo mi oración por Tomás, por el padre de estas criaturas, porque sí, también por él. Porque yo siempre ante hechos como este o similares me he hecho una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que estar pasando por la cabeza de un ser humano para llevar a realizar atrocidades como esta? Que todo el mundo entienda que mi recuerdo a Tomás Jimeno no es exculpatorio absolutamente de nada, pero me niego a juzgarlo y condenarlo sin contemplar a esta persona como un ser humano. Al fin y al cabo, como cualquiera de nosotros. Por eso me encanta que este programa se haya titulado Hijos de Caín. ¿Por qué? Porque es muy fácil, ¿no? Y ojo que lo entiendo, que le llamemos hijo de la gran puta, no, sinvergüenza y todo lo que queramos llamarle. Ojo, y lo entiendo. Pero cuando uno dice estas expresiones, está poniendo una distancia, ¿no? Porque el hijo de puta es él. Sinvergüenza es él. Pero si hablamos de un hijo de Caín, la relación es más cercana. Porque todos nosotros somos hijos de Caín. Es bueno que socialmente no podamos ir dando esos pasos. Ojo, y que entiendo las otras reacciones, pero como sociedad tendríamos que ir caminando hacia vernos de otra manera. Por otro lado, pues bueno, creo que estos hechos deberíamos tratarlos como un fracaso social, un fracaso de la sociedad, un fracaso por no haber actuado antes. Yo antes preguntaba, antes de entrar en antena, ¿no?, ¿cómo es posible que este hombre, ¿no?, que hoy parece tener un comportamiento de libro, un diagnóstico psiquiátrico, o sea, nadie lo vio antes? Y en este caso, y en otros muchos, que se repiten, o sea, nadie es capaz de ver antes. No podemos actuar antes, previamente, de que sucedan los hechos. Y fracaso también porque vivimos en una sociedad que se está construyendo, ojo, sobre unas bases muy peligrosas, donde los problemas se les aplican soluciones rápidas y drásticas. Y alguno dirá que estoy aprovechando para dar para casa. Pues sí, lo reconozco, ¿no? Pero es que hay una sociedad donde se legisla más en pro de la muerte que en pro de la vida. Cuando alguien se toma la justicia por su mano, está respondiendo al mismo patrón que acaba de acabar de una manera rápida y drástica con el sufrimiento, con una situación insoportable para él o para ella. Es el mismo patrón. Y eso lo estamos potenciando socialmente con las leyes. Os planteo un caso porque también estamos haciendo unos juicios
con varas de medir diferentes. Y os planteo un caso. Una madre separada pierde la custodia de su hija, pero para colmo de males sabe que el hijo mayor de su expareja está abusando sexualmente de su pequeña. Si esa madre acabase drásticamente con el sufrimiento de ambas, ¿cuál sería el juicio de esta sociedad sobre esa madre? Desgraciadamente no me he inventado el caso. Parece que es cierto. Y sin más, y acabo diciendo que mi aportación para esta tertulia pretende ser pues, una visión mucho más amplia que la que nos produce el horror de los hechos que todos conocemos. Y que mi voz se suma a la de tantos que exigimos unas medidas preventivas que lleguen a evitar estos hechos, a una solución de responsabilidad social sobre los mismos y finalmente también a una visión misericordiosa, que no es culpa a nadie de nada, pero que hace mirar con ojos de un ser humano a otro humano. Incrédulo ante el mal causado, sí, pero consciente de que forma parte de la condición humana de los hijos de Caín. Pues si algo yo creo que podemos presumir aquí en Siberia FM es que todo el mundo tiene voz, todo el mundo puede decir su opinión. Y yo puedo estar en desacuerdo y en algunos casos de acuerdo con algunas cosas que has dicho. Sobre todo, además tengo que decir, en honor a la verdad, que Los hijos de Caín es el título de la canción de Barón Rojo, pero que es que la idea me la dio él. Este título tan bueno que a todo el mundo le ha gustado, me la sugirió Chenti. Me gustaría hablar desde el otro lado con Marta, que es inteligencia, porque tú has dicho, ¿no? Esto de cómo nadie. Y hoy he oído en televisión, no sé si Marta podrá ayudarnos, que es que este es el tipo de personalidad de estas personas, ¿no? Que son encantadores. De hecho, sus amigos decían, ¿no?, que los amigos que tanto habían hablado de que no podía haber hecho daño a sus hijas porque era un padre que adoraba a sus hijas, que no se fustiguen, porque realmente eso es lo que él vendía y sus amigos le creyeron. Es un ego tan grande y imagino. Entonces, que efectivamente les querría a su manera, pero no es la manera correcta. Marta, buenas tardes y bienvenida a Siberia FM, al 23.8, ahí desde Bilbao. Uy, ¿no la oímos a Marta? A ver, espera un momentito que no te estamos oyendo. El micro. ¿Tienes el micro, Marta? ¿Tienes el micro? Tu micro está cerrado, Marta. Tienes el micro cerrado. Lo tienes muteado. Marta, el problema venía de nosotros. Vale. Vale, ahora. Vale. Yo lo tengo todo igual, vale. Pues nada, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, yo también me ha gustado que me hayáis invitado porque al final es aportar una visión un poco, completa de toda la realidad, ¿no? Y de encontrar un poco qué puede pasar, ¿no?, en estas situaciones y cómo podemos, no sé, desde la sociedad o desde, pues cada uno desde su espacio, ¿no?, el intentar aportar cosas. Y como tú decías, pues al final una persona como esta que se dice que es una persona encantadora, o en fin, yo cuando hablo del tema de la inteligencia emocional es algo que parece que todo el mundo ha oído hablar, ¿no?, pero que realmente no se conoce, ¿no? No se conoce realmente lo que es esto. Y pues aquí yo creo que es un poco una función, o es lo que me gustaría, es un poco de divulgación y de sensibilización, que al final en estas cuestiones hay unas habilidades, ¿ves? Esto de la inteligencia emocional, hay unas habilidades que tenemos todos, cada uno más o menos desarrolladas, y que al final determinan nuestro comportamiento, nuestras relaciones, determinan en realidad pues todo nuestro día a día, ¿no? De forma que son grandes desconocidas porque todas las tenemos, pero no sabemos que se pueden trabajar y no sabemos casi ni cuáles son, ¿no? Y en este caso, pues podemos decir que era una persona encantadora, pero al final se trata de cómo gestionamos, ¿no? Cómo nos gestionamos a nosotros mismos, cómo gestionamos nuestras emociones, qué hacemos con nuestra rabia, con todas estas emociones, pues de miedo y demás, qué hacemos con ellas, y al final todo esto nos lleva a unos comportamientos. De forma que es posible que una persona que digamos que es encantadora, pues en determinados momentos se encuentre en situaciones en las que, pues por una cuestión de una falta de
muchas veces de una falta de educación emocional, ¿vale? Que es lo que un poco también yo quiero transmitir, ¿no? Que esto todas son habilidades que no nos las han, en general, por lo menos en este país, no nos las han enseñado, ¿no? Y que su falta o su carencia o sus limitaciones hacen que, digamos, arrastremos, ¿no?, ese lastre durante nuestra vida y haya momentos determinados, ¿no?, en los que se pueda, esas limitaciones se puedan quedar patentes más, o incluso nos pueden llevar a situaciones, yo diría, pues hasta cierto punto, pues bueno, lo que ha podido pasar, porque pues lo que comentábamos, que una persona que durante toda su vida ha aprendido de una forma u otra, pues por modelos, por educación, en la escuela, en su casa, modelos de tolerancia a la frustración, de conocerse, de saber cómo reacciona ante las emociones, ante las situaciones, y bueno, ha aprendido herramientas, ¿no?, para enfrentarse o para bueno, pues para que no le limiten, pues cuando se encuentra en su vida con determinadas situaciones más límite, podrá pararse y decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Y no dejarse arrastrar, vamos a decir, de alguna forma, ¿no?, por las emociones, que al final las emociones nos arrastran. Es decir, al final son emociones, llevan pensamientos, se retroalimentan y, bueno, en situaciones límite pueden llevar a situaciones muy graves si además luego entramos en patologías o demás que ya nos comentará quizá Alberto, o hay patrones y demás, entramos en otro ámbito, pero sí que nos pueden llevar a situaciones muy extremas. Entonces, bueno, yo creo que es afrontar, ¿no?, que en la sociedad hay algunas, se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? Hay como decía Chenti, hay un cierto fracaso de la sociedad, porque hay muchas situaciones que quizá se podrían prevenir desde una educación en este tipo de habilidades que nos permitan enfrentarnos, ¿no?, cuando somos adultos, a situaciones, pues eso, de desesperación, pues en este caso, en que ha habido una separación, en que las personas empiezan a tener sentimientos muy profundos, muy dolorosos, ¿no? Uh-huh. Pues Marta, seguimos hablando, pero vamos a pasar ahora, que tenemos al otro lado también, desde tu tierra, Bilbao, a Irune Costumero. Buenas tardes, Irune. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenida a Siberia FM. ¿Cómo ha ido? Porque estamos todos como muy expectantes, ¿no? Había anunciado que te quitaron a tu hija hace 4 o 5 años y aduciendo que existía una alienación parental que se han inventado, ¿no? ¿Cómo está? Queremos saber, porque no deja de ser otra violencia machista, ese patriarcado puesto en los estamentos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo está? Pues sí, como tú bien has dicho, 4 años van a ser que me arrancaron a mi hija, alegando un inexistente síndrome de alienación parental. Y la verdad es que en estos 3 días de juicio que tuve la semana pasada, pues durísimos, larguísimos, se ha podido comprobar, o hemos podido comprobar una vez más, el peso y el poder que tiene la Diputación Foral de Vizcaya, no el Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Vizcaya en concreto. Ha sido, la verdad, bastante sorprendente lo que hemos vivido, ¿no? Sorprendentemente las grabaciones de vídeo de aquel día pues han desaparecido, han querido que no se escuchasen el audio de aquel día, una prueba que está en fase de instrucción desde el 2017 y ni Fiscalía ni la Diputación se ha puesto. Hemos podido escuchar por boca de la fiscal como los medios de comunicación pudieron recoger cómo el chat existía, ¿no? Han querido por activa y por pasiva decir que en el Valora, que es el instrumento de medición de la desprotección de los niños y niñas del País Vasco, que es de obligado cumplimiento, no existía el CAP, cuando en la taxonomía, en la página 94-95, segunda versión, aparece síndrome de alienación parental, porque a nosotros nos ponen el ítem de instrumentalización en conflicto de las figuras parentales, pero si luego vas a la taxonomía, que es donde explica ese ítem, aparece síndrome de alienación parental. Entonces, ha sido como una especie de no sé, es muy sorprendente todo, ¿no? La abogada de la Diputación también amenazó a la prensa, ¿no?
en un Estado democrático, que iba a denunciar, que quería todos los artículos de esos 3 días, de los días anteriores, que iba a sentar a toda la prensa en el banquillo, y que infirió el poder de esta gente, y en esta gente y en estas manos estamos. Así que yo desde aquí apelo de verdad a la justicia, apelo a la cordura y la sensatez de su señoría, y que mire por una vez por mi hija, por el interés superior de mi hija, y no por los asientos de cuero, que ya está bien, ya está bien. Yo, es curiosísimo, ¿no? Yo tenía la esperanza, y siempre tengo la esperanza, ¿no?, de que el poder de la justicia esté separado de la política, pero veo que no. Veo que las cosas siguen, y que hay veces que hay juicios que son puestas en escena, ¿no?, para dejar y recordarle a la abogada de la defensa de Diputación que hay un artículo en la Constitución que ampara la libertad de prensa. No vaya a ser que se vea ella sentada por saltarse ese artículo de la Constitución. Sí. La libertad de prensa, está bien que se lo recordéis, está bien. Sí, la libertad de prensa existe. Otra cosa es que no te guste lo que se diga, pero si está dentro de la libertad y se está informando y no desinformando ni insultando, no tiene nada que decir. Absolutamente nada. Pero bueno, esto es lo de siempre, y lo siento mucho, pero soy muy tajante en este tema. Esto es como la ETV poco ha hablado de esto, como tampoco habló del caso de Miguel, pero sí habla de otras corrupciones, pero nunca habla de las corrupciones del PNV. Y el PNV es tan corrupto, algunos, no todos, no vamos a generalizar, como cualquier otro partido político. Y es así, y hay que decir las cosas claras. Santos, yo todavía no conozco nada más que los que están fallecidos y canonizados. Y aún así pongo claro, a ver, la duda. Está claro que la Diputación da muchísimo dinero a la prensa, a ciertos periódicos, a ciertas televisiones, a ciertas radios, y bueno, pues ha querido dirigir no solo a los suyos, sino al resto, ¿no? Prohibiendo y coartando la libertad de expresión. Sí. Entonces, a mí eso me parece muy grave en un estado de derecho. Es que es así, y es que no podemos tolerar que alguien nos diga que me va a sentar en el banquillo, porque ahora que diga que me va a sentar a mí en el banquillo por haberte dado voz. Perdón, o sea, no, es un Estado de Derecho. Para eso ya tenemos otras dictaduras, que de hecho seguramente será ella la primera que las critique, pero luego lo ejerce. Pues eso es lo que pasó, y eso es lo sorprendente, ¿no? De decir, pero bueno, en 3 días de juicio, una vez más, quedó invisibilizada mi hija. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que los magistrados y las magistradas tienen que tener en cuenta, que hay una niña de 9 años sufriendo, y que por favor se la tiene que escuchar, no ir como quien oye caer la lluvia, no, escuchar. Pues vamos a seguir en contacto contigo, Irune, aquí en Siberia, para ir sabiendo, ¿no? Porque me imagino que eso tendrá mucho que hablar todavía y mucho que decir. Recordar a los oyentes que ese tremendo audio está en la entrevista que le hicimos a Irune en iVoox, en el iVoox de Siberia FM. Es entrevista a Irune, y creo que fue al principio, se pone al principio, pero bueno, se escuchó toda la entrevista y el audio es tremendo, es estremecedor. Gracias. Sí, pues escuchando ese audio, solo quería decir una cosilla más, si me permite. Sí. Escuchando ese audio que se puso en el último día, en el tercer día de juicio, quedó demostrado que no se lo esperaban, pero quedó demostrado, aparte de por mis peritos que llevaron informes objetivos de que no había habido ningún tipo de maltrato por mi parte hacia mi hija, quedó totalmente reflejado que no solo la Arzaña, la Policía Foral, los imputados y muchísimos testigos que fueron allí por parte de la Diputación declarando que mi hija se fue contenta con su padre en la manita, incluso pintaron un paraje idílico con su vestidito y sus sandalitas. Pues ese audio tan desgarrador, esos 22 segundos, poquitos, porque fueron 45 minutos que no escuchó su señoría íntegro el audio, demuestran cómo todos declararon incumpliendo un delito de falso testimonio. Así que me parece muy grave lo que ocurrió en esos 3 días, y una vez más pido cordura por parte de su señoría, y que mire por mi hija de una vez por todas, que está reclamando desde hace 4 años de vivir con su madre. Y que se encienda la luz roja, porque si se han inventado el SAP, mañana se puede inventar cualquier otro o cualquier otra enfermedad o cualquier otro síndrome,
con el que enjuiciarnos y encarcelarnos a cualquier ciudadano. Así que tenemos que tener mucho cuidado y no permitir que el SAP, que es el síndrome de alienación parental, que no existe, no permitir y seguir diciéndolo una y otra vez. No se puede enjuiciar a nadie por un síndrome que no existe, que se lo han sacado de la mano. Irune, muchísimas gracias. Estaremos en contacto contigo para seguir sabiendo cómo va la evolución. Un abrazo. Un abrazo, gracias, Irune. Gracias. Pues seguimos aquí en Siberia FM y tenemos también por hablar, pues tanto a Nuria, que está aquí, que está todo el rato tomando anotaciones, y a nuestro experto. Da igual, cualquiera de los dos puede empezar con la palabra. Bueno, arrímate un poquito más. Sí, un poco enlazando todo lo que han dicho los intervinientes. Yo, por supuesto, faltaría más. Siempre quiero aludir a la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad, como no puede ser de otra forma, que ovejas negras puede haber en todas partes, en todas las instituciones, en todos los estamentos, y por desgracia son los que nos, al final, manchan a toda la institución. Pero yo creo que la sensación de la mayor parte de la sociedad es que los trabajos se hacen bien, y volvemos y retomamos un poquito el trabajo de lo que se está haciendo en Tenerife. Los compañeros de la Guardia Civil han hecho un trabajo impecable. Me consta que sus hipótesis de trabajo, a pesar de que todos teníamos más o menos intuición de cuál podía ser el final, se han barajado todas las hipótesis, incluso alguna todavía está en marcha respecto a órdenes europeas e internacionales de detención. Y también lo que decía Chenti un poco, está muy bien, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Somos personas objetivas, y este caso es interesante también verlo desde el prisma de la objetividad. Por eso luego, si queréis, analizaremos, reconduciendo un poco las charlas de otras sesiones anteriores, donde hablamos de los perfiles patológicos. Decía que no había indicios, se ha comentado, pero es que nadie se ha dado cuenta de este hombre y tal. Retomaremos, porque sí que había indicios. Yo he traído datos un poco concretos que seguramente la gente desconoce, donde se ha percibido la agresividad, la violencia de esta persona y esos puntos negros. Pasa que al final igual no queremos ver. Incluso la propia Beatriz ha reconocido en alguna declaración que no quería echar leña al fuego, no quería denunciar por el bien de sus hijas, porque ella intuía y sabía que al final las que iban a sufrir eran sus hijas, con lo cual ha callado muchos malos tratos hasta que por fin se decidió. Porque recordemos que los dos se conocieron con 15 años. Eran de clase alta en Canarias, no sé si se conoce bien la gente, los dos son de clase alta en Canarias. Se conocieron con 15 años y han estado juntos 17 años. 17 años de mucho sufrimiento, de tal manera que en el 2020 Beatriz tuvo que decidir separarse de Tomás estando embarazada de Ana, porque ya no aguantaba más. Entonces, no es que de repente nadie se haya dado cuenta de nada, sino que un perfil con rasgos psicopáticos. Efectivamente es una persona encantadora, luego profundizaremos un pelín más si tenemos tiempo. Su entorno dice que es maravilloso, pero luego la realidad nos ha demostrado que hay otra cosa detrás. Nuria, presidenta de APASOS. Bueno, yo al hilo de todo lo que estamos tratando, que es un poquito intentar darle sentido o intentar comprender, ¿no?, lo que le ha pasado o lo que le ha podido pasar por la cabeza a esta persona para llevar a cabo estos actos. Y bueno, yo creo que no tenemos que engañarnos y que realmente tenemos que ser sinceros en que lo que ha pasado es que vivimos en un sistema patriarcal, un sistema que realmente nos asesina, un sistema que nos obliga a entendernos a nosotras mismas como víctimas y que no educa a los hombres para que no ataquen, sino a nosotras para defendernos de algo que no nos tendríamos que defender, ¿no? Uy, se te ha ido... No, se te ha ido la voz. No sé qué ha pasado. Se le ha ido la voz ahora, no, pero ahora, vale, sí, ahora. Es igual el cable. Bueno, lo que decía es que aquí lo que ha ocurrido es violencia machista dentro de un sistema que lo permite. Y bueno, aquí lanzo mi pregunta, y es que ¿cuántas más tenemos que morir asesinadas para que las instituciones, los cuerpos de seguridad y la sociedad deje de permitir que esto siga pasando? Tienes toda la razón, ¿no? Porque además da muchísimo miedo. Yo que soy mujer y madre, pues ya no por mí, sino por mi hija. Mañana me viene con una pareja y claro, estás siempre, ¿no? Con si ves un mal gesto, y a sabiendas de que la víctima siempre es la última en decirte las cosas, pues no pasa nada, te da muchísimo miedo. Pero también quiero hacer un hincapié.
Y es que a veces las fuerzas de seguridad del Estado hacen lo que la ley dice. Entonces hay que cambiar la ley. Por ejemplo, ponemos en el caso de que la Guardia Civil habló con Jimeno. Habló, pero ni siquiera hay un contrato regulador. No lo hay. No hay una separación de hecho. No hay un contrato y ella no puso una denuncia para evitar que él se enfadara. Entonces, lo que tiene que hacer el sistema, y ahí entran los políticos y la ley, es buscar algo que nos ayude, que aunque ya lo hicimos con el tema de los malos tratos, que pasó de ser a un delito privado a un delito público. Es decir, si yo veo, yo puedo denunciar que a ti te están agrediendo. Y aunque tú retires, el fiscal puede seguir de oficio. Ya lo hicimos, continuemos haciendo algo. Si yo siguiendo un poquito lo que dice, me consta, claro, no puede ser de otra forma. Hay una concienciación terrible, hablo por parte de la Ertzaintza, por supuesto, pero lo hago extensivo al resto de policías, porque me consta, policía local de Vitoria, etcétera. Hay un concienciamiento inmenso respecto a la violencia de género. Y te aseguro que tenemos unidades especializadas con mucho tacto, con mucho cariño, que acompañamos en todo lo posible a la víctima. Ahora bien, ¿qué es lo que nos limita? Dos cosas. Primero, que exista denuncia o no, porque si no existe denuncia y no lo vemos, porque está en casa, está cerrado y no tenemos una bola de cristal, no se puede denunciar. Y segundo, tenemos que actuar conforme lo que indiquen las leyes. Igual que el caso que hablaba Irune, la Fiscalía es la parte acusadora. Si la Fiscalía no acusa, o la acusación particular nadie acusa, el juez, por mucho que esté convencido que eso es delito, no puede actuar. Estamos constreñidos por las leyes. Sí, pero en este caso, perdóname, la Fiscalía, y Irune, yo he hablado una vez con ella, me decía, ¿no? Parecía más la abogada defensora, porque hablamos de estamentos. Entonces hay que también... y hay que recordar, que lo decía aquí el juez Tapia, bueno, ya ha cambiado de estatus y lo tendremos también a partir de octubre, a Jaime Tapia, que existe una oficina de reclamación en los juzgados para quejarte de los jueces y de los fiscales. Utilicémosla. Utilicemos esa oficina. Y si hay que quitar a un juez o a un fiscal, o le tienen que llamar a la orden o le tienen que suspender, que lo hagan. Existe el Consejo General del Poder Judicial, que me consta que actúa, porque si recordáis también, hubo unos años atrás un caso en Vitoria que una jueza de violencia, precisamente, se filtró una grabación donde a la persona, a la víctima le decía, pero usted apretó bien las piernas, pero usted, algo que yo puedo entender lo que quería decir, se puede entender, aquello de ofrecer resistencia, pero se puede decir de muchas formas, con lo cual el Consejo General del Poder Judicial actuó y efectivamente sancionó, a lo que iba un poco retomando. Pero estamos constreñidos con las leyes, y actuamos conforme las herramientas que tenemos. Incluso hay que decir que muchas veces damos más de lo que se puede. Que también hay compañeros que a veces ofrecen victimización secundaria y que, pues claro que sí, en todas partes. Y veo a Nuria que se sonríe, claro que sí. Sí, es que Nuria nos había adelantado a micrófono cerrado algo que le había pasado, y hay que decirlo, con un policía municipal que no se comportó, desde luego, con la víctima. Y cuando no tienen ese comportamiento, así lo que hacen es volver a victimizar. Y es terrible que a una víctima se le una victimización secundaria. Sí, y es terrible. Sí, entonces correcto. Hay que hacer. Begoña, Marta, cuando quieras intervenir, no esperes. Que, claro, siempre el que está fuera de la mesa es como que está esperando. No. Begoña, quería... Yo voy a ser muy buenas tardes. Además viene de acorde con la almohadilla con la camiseta. Yo es que soy muy coqueta. Bueno, por la parte de Ramos, que de vez en cuando un poco de sonrisa viene bien. Yo, mira, varias cosas. Voy a ser muy breve. La puntualización que ha hecho Chenchi de no se ven esas personas como son, no se puede porque, como bien ha dicho Alberto, no tienen una bola de cristal en todas las casas para saber lo que pasa en cada casa. Yo os voy a decir mi caso personal con mi padre. Mi padre maltrataba a mi madre. Y mi padre en la calle era la persona más afable y bien, quiero decir también, como padre, un padre estupendo. Pero para mi madre era, una persona súper mala. Y en la calle era la persona más amable, más afable que te puedes echar, cualquier cosa que le pedías te lo hacía.
pero puertas adentro de la casa es muy difícil que se pueda detectar. Porque la mujer, antiguamente, claro, no era como ahora que, bueno, y todavía hay algunas mujeres que no se atreven a denunciarlo, pero te estoy hablando de hace 60 años, pues todavía era más complicado, ¿no? Entonces, quiero lanzar eso, que no es tan fácil el detectar una persona así. Y con respecto también a lo que ha dicho del padre de las niñas, de Olivia y de la otra niña, y de Ana, que ha desaparecido, juzgarle, pues ¿qué quieres que te diga? Yo sí que lo voy a juzgar, evidentemente que lo voy a juzgar, porque ya no es que haya sido asesino de sus hijas, sino que ha sido asesino mental de la madre. O sea, yo le voy a juzgar, evidentemente. Sí, por eso decía antes que cada uno tiene su... No quiero, maldecir, ni muchísimo menos, ¿no? Pero si lo encuentran muerto, para la madre va a ser una gran liberación. ¿Por qué? Porque es que si no lo encuentran en el mar y no saben dónde está, la madre siempre va a estar mirando hacia atrás por si aparece. O sea, es lo que quiero apostar. Y en este país, además, que se le daría por muerto a los 10 años. Sí. Siempre te quedaría. Yo siempre he dicho, a ver, que es lógico, ¿no? O sea, cuando una persona es capaz de cometer semejante barbaridad, la sangre es que es normal que te hierva. Yo siempre he dicho, a mí que aparezca él, o que aparezca un pie, que le puedan coger la huella o el ADN y saber que está ahí, para mí es suficiente, aparezca Ana. Y una parte, un trocito de él que puedan decir, es él, ya está, para que esta mujer, Beatriz, pueda cerrar el duelo. Porque el duelo es terrible. Aunque dicen los especialistas que si no aparece Ana, porque es muy difícil que aparezca un cuerpo pequeñito, y recordemos, aunque sea duro decirlo, la fauna marina existe, y Ana no tenía 2 añitos, era una cosita chiquitina. Lo más seguro es que, y si no, ahí está Marta también que nos podría decir, vaya al duelo de Ana, lo derive a Olivia, o sea que en Olivia haga todos los duelos con Olivia. Y luego, yo siempre digo que todas las opiniones son válidas, siempre que estén dentro de la legalidad. Yo sí opino que un padre maltratador no es un buen padre. Yo que lo he sufrido, pero es mi opinión, Begoña, yo que lo he sufrido, cuando tú estás viendo cosas que no tienes que ver, no está dando una buena educación. Yo he tenido un padre maltratador, pegaba palizas a mi madre, y además que lo digo siempre, porque ya está bien de que lo callemos como si fuera una vergüenza. No, mire, yo soy la hija de un maltratador. Y rompo también la lanza de que no todos los hijos de maltratadores son maltratadores. No, al revés, a veces somos muy luchadores y a la mínima ya estamos viendo lo que no hay. Al revés, al final somos como muy exigentes, ¿no? Pero mi padre era una buenísima persona también en la calle, tenía un montón de amigos, pero no fue un buen padre. Para mí no lo fue. Tendría que haber sido un padre ejemplar, dándome una infancia que yo no tuve. Y que eso es lo que yo arrastro a lo largo de mi vida. La sociedad, afortunadamente, ha cambiado muchísimo. No es comparable. Creo que Marta quiere hablar, que está bien que levantar la mano, pobrecita mía. Porque Marta. Antiguamente se callaba. Incluso si decías algo de tu propia familia, no vayas a contar eso, y qué vergüenza, y no sé qué. Vale. Hoy en día no solo es que las víctimas estén verbalizando y estén denunciando, es que afortunadamente la gente del entorno, los vecinos, amigos o cualquiera que por la calle vea maltratando, ya se reacciona. Esto es un gran avance, hay que seguir esa dirección, Pero bueno. hay muchas denuncias que nos constan que no son porque la víctima llama, sino porque un vecino está oyendo golpes o lo que sea, y por eso se actúa, porque alguien avisa, claro. Es que Sí, no, pero, es imposible. pero a ver, cuando no te pilla de cerca. Ya, bueno. Porque cuando tú tienes de cerca y todo el mundo dice, cuando dices algo, llámame, háblame, yo estoy aquí. No es verdad. No es verdad. La gente no quiere involucrarse. Cuando te pilla de cerca, no quiere involucrarse, porque todavía aquí está la mentalidad, no quiero lío, no quiero problemas. Claro, cuando veo a una señora que no conozco de nada y la están pegando y a mí solamente me toca decir, efectivamente, la estaba pegando, bien, pero cuando me toca de cerca y la persona o es familia o es amiga o es lo que sea y la voy a tener que constantemente ayudar, no es verdad. La sociedad es fría, la sociedad es distante, la sociedad le gusta quedar muy bien con el maltrato, pero ahora la verdad no es cierto. Las mujeres maltratadas y los que hemos sufrido nos encontramos solos. Los amigos te escuchan un día, al tercero se aburre, porque eres monotema. Y no es verdad. Entonces, seamos sinceros.
Espera, porque Marta también quería, bueno, hablarlas. Marta. Sí, bueno, al final se están diciendo muchas cosas y por aportar un poco desde este punto de vista, ¿no?, del que un poco yo puedo representar, hablaba Nuria de, pues, un poco eso, pues la sociedad patriarcal, estamos hablando de, bueno, pues todo el maltrato, y al final yo creo que también hay un aspecto que se tiene que tener en cuenta, ¿no?, que es un poco esa sociedad que tenemos también con los estereotipos de los hombres, ¿no? A mí es lo que me venía a la cabeza con todo esto, como otro aspecto, ¿no? Que al final, a tener en cuenta que tenemos una sociedad que puede llevar pues eso, a este tipo de comportamientos, el que se tienen estereotipos sobre lo que es ser un hombre, lo que es ser una mujer, ¿no? Y que, pues bueno, pues al final se puede, pues sí, ocurre que se espera que los hombres no lloren, se espera que los hombres no se expresen, o bueno, o es lo que creen ellos, ¿no? Porque es lo que la sociedad espera de ellos o se les exige, ¿no? Y al final hay una serie de estereotipos que llevan unos comportamientos asociados que de una forma consciente o inconsciente se están potenciando en la sociedad. Somos más o menos conscientes en unas situaciones o en otras, ¿no? Y bueno, pues esa parte, ¿no?, es quizá también la sociedad que tendría que trabajar para que los hombres sean, vamos a decir, completos, ¿no? Completos con sus emociones, con poder expresar lo que tienen y poder tener partes que, vamos a decir, se consideran de alguna forma, yo creo que incorrecta, pero que parece que son femeninas. Entonces, ver al ser humano como seres completos, ¿no?, con todas sus, tanto las mujeres como los hombres, y trabajar en romper un poco esos estereotipos que hay, ¿no?, tanto de alguna forma inconsciente, como digo, en los hombres como en las mujeres, y que los hombres puedan poco a poco el ir avanzando en este sentido y seguramente, pues eso, mejorarían al final muchas de las situaciones en las que nos acabamos encontrando. Eso es un poco lo que me va sugiriendo cosas que vamos diciendo. Yo, bueno, realmente creo que las mujeres siguen sin atreverse a denunciar y que ojalá de verdad esto hubiese cambiado algo, pero realmente las mujeres cuando presentan una denuncia siguen siendo cuestionadas constantemente por esta denuncia. Las mujeres son víctimas del agresor y de la propia denuncia y las consecuencias que ello acarrea en su vida. O sea, ojalá, y por eso insisto, que las cosas cambien, pero realmente en un sistema como en el que vivimos, muchas veces, y ahí al hilo de que vas tú, que muchas veces hasta donde la ley os permite y donde hay una denuncia, donde muchas veces para muchos es peor denunciar. Y bueno, estamos viendo pues que además en el caso en el que yo me encuentro ahora mismo, en el que unas compañeras han denunciado unos abusos, realmente todavía se nos dice que por qué hemos denunciado estas cosas. Bueno, chica, pues igual no es para tanto. No, realmente que alguien actúe de manera violenta sobre tu cuerpo ya es, ¿no?, motivo para presentar una denuncia y para que la sociedad se vuelque en tu defensa también, ¿no? Entonces, bueno, creo que realmente por mucho que intentemos convencernos de que se está avanzando mucho, queda muchísimo para que las mujeres se sientan acogidas en el sistema legal en estos temas y para que cese la violencia machista. Sí, tienes razón. Hay una cuestión que es complicada, porque claro, cuando ella denuncia, primero te lo tiene que contar a ti, tiene que contar lo que ha habido, y luego lo tiene que volver a reproducir otra vez en el juzgado, con lo cual incluso luego se juicio otra vez en el juicio, y eso es muy doloroso. Eso evidentemente es muy doloroso, tener que recordar cada vez, tener que contar, pensar que te cuestionan. Yo de verdad tampoco quiero dejar un mensaje tan negativo, tan negro. Yo trabajo en el juzgado físicamente y yo de lo que ha sido unos años ahora creo que hemos avanzado muchísimo. ¿Que queda por avanzar? Hombre, claro, una enormidad. Pero yo tengo la confianza y tengo, gracias a Dios, la idea de que mis hijas están viviendo en una sociedad bastante diferente a la de hace 10 años y espero que sus hijas
porque esto siga evolucionando, viva una sociedad infinitamente mejor en ese sentido que la que estamos viviendo ahora. Pero hay que trabajar todos de la mano. Cuando hay una irregularidad por parte de una institución, pues hay que denunciar esa institución. Cuando vemos una posibilidad de mejora, pues solicitemos esa mejora. Bueno, igual soy un utópico, ¿no? No, que está muy bien. Lo que pasa es que luego te encuentras con que la justicia, como pasa con Irune, ha denunciado a una institución y mira dónde está. O sea, con una fiscal que casi parecía más el abogado defensor. Y yo, fíjate, no es cuestión de dar un mensaje negativo. Yo creo que tenemos que quitar eso de dar un mensaje negativo. Hay que dar la realidad. Tampoco hay que decirle a las personas que todo va bien. Porque no es verdad, no todo va bien. Y es relaciona un poco lo que decía. Pero tampoco todo va mal. No, evidentemente. Pero queda por avanzar. Tienes toda la razón, no va mal. Pero, por ejemplo, si yo voy a denunciar, y es un poco lo que se hablaba, ¿no? Y estas frases no son mías, sino de mujeres que han sufrido, ¿no? Yo la he sufrido, pero no he tenido que denunciarlo, era una niña, lo denunciaba mi madre. Pero cuando una mujer denuncia el robo de una cartera, no tiene que demostrar nada. Pero cuando va a decir, oiga, este señor me ha manoseado o ha intentado abusar de mí o me ha agredido, tiene que demostrar que eso es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que demostrar algo cuando me han robado? ¿No tengo que demostrarlo? La ley dice que al final también uno tiene la presunción de inocencia. Pero simplemente también, que uno te diga, imagino su nombre, me ha robado la cartera y mi palabra simplemente eso no valga. De alguna forma lo tienes que demostrar. Entonces, yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo, entendedme, ¿eh? No me lancéis cuchillos, que me unas miradas por aquí. Me refiero que al final también tienes que lidiar con mujeres tener, aquí, pues claro que eso no importa. Al final también hay que tener en cuenta la presunción de inocencia. Quiero decir, que cuando una persona dice algo, no porque lo diga vamos a creerle porque sí. Hombre, hay que añadir un plus, un algo que efectivamente me lleve a ver que es cierto. Un informe psicológico, cualquier cosa. Sí. Pero hay que añadir un plus, porque si no, cualquier cosa que dé una persona ya me sirve por el mero hecho que lo diga. No, pero Alberto, si yo voy a denunciar que alguien me ha agredido o ha abusado de mí, a mí cuando me preguntan, ¿usted ha robado? No me dicen, ¿usted dónde tenía usted la cartera? ¿Usted la tiene en el bolso? ¿El bolso estaba a mano? ¿Usted estaba consciente de que no? Eso no me lo preguntan. Si te lo preguntan, ¿dónde he dejado la cartera y está abierto el bolso? Sí, pero cuando te cuestionan o sea, estamos tan acostumbrados entiendo. Pero ¿usted cómo estaba? ¿Pero estaba usted de fiesta? ¿Estaba usted bebida? ¿Y qué que esté bebida? ¿Y qué? Me han robado y estaba bebida. Pero si me han toquiteado o me han metido en un apartado y han intentado violarme, estaba bebida. Es que son dos cosas muy diferentes y las mujeres tenemos que lidiar con eso. Mira, con respecto a lo que es Nuria, lo que ha comentado Nuria de eso, de que hay que las mujeres no denuncian y demás. Es que a mí lo que yo estoy viendo, por lo que habéis dicho con respecto a un juicio que era una fiscal o una abogada que le decía a la bebida que si sabía una juez. O sea, estamos diciendo que los hombres tienen que aprender a no maltratar a las mujeres cuando hay mujeres que no lo hacen. O sea, que estamos hablando de una chica que ha sido intención de violación o lo que sea, y una jueza le está diciendo a ver si estaba abierta de piernas. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, las mujeres nos tenemos que unir, pero también los hombres tienen que haber esa unión. Es que es la sociedad la que se tiene que unir. Y las primeras en educar, somos las madres, porque somos las que parimos. Y los padres tienen que dar un ejemplo fantástico. Exactamente. Al final tú aprendes lo que ves. Eso es, pero sobre todo la madre, puesto que sabes que todo ese proceso de lo que nos está costando, desde el momento que tenemos un hijo y una hija, a ambos dos, educarles en lo mismo. Pero somos las mujeres las que parimos. Mira, con relación a lo que decía Begoña, con Jaime Tapia, comentaba, ¿no? Porque yo le hice esa pequeña puntualización. Y él decía, estaba esa frase un poco salida fuera de contexto durante el proceso y venía a colación de algo que ella tenía que preguntar, solo que, bueno, pues se preguntó de manera que no se debía de preguntar así. Fue reprimida, aunque se entendió que venía a colación. A ver, yo muchas veces hago de abogado del diablo. La pregunta era pertinente, dijera. Sí, pero está bien expresado. Eso es. Yo a veces hago de abogado del diablo, es decir, intento decirte algo para que tú puedas decir lo que tú quieres decir. Es decir, no sé si me he explicado. Sí. Pero también hay que entender una cosa, y la ley en este sentido yo vuelvo a decir lo mismo, hay que cambiar. Mire, a mí
si me vienen a violar y yo no sé si lleva un arma o lleva, yo no voy a defender mi castidad y mi honestidad a costa de mi vida. O sea, lo tengo muy claro. O a costa de tener que estar ingresada en una UCI porque me han apuñalado o porque no me he dejado hacer. Mire, yo me voy a dejar hacer. Porque al final, ¿me tendré que recuperar de una violación? Sí, pero después me tendré que recuperar, si tengo suerte, de una violación y de heridas físicas. Si me he muerto. Y psíquicas. Sí, pero psíquicas con la violación ya la tienes. Pero de esta manera lo que hago es incorporar, por desgracia, más cosas a ese acto tan horrendo, ¿no? Entonces, la ley tiene que cambiar. Uno tiene que entender que, de hecho, hubo un tiempo en el que decían, si peligra tu vida, déjate violar, que al final lo va a conseguir, pero al menos podrás contarlo. Pero es que las leyes las hacen la mayoría de los hombres. Es que yo siempre he dicho una cosa. Ahí está el problema. La justicia es una mujer dominada por hombres. La justicia es una mujer dominada por hombres. Y de hecho lleva una venda que, dependiendo quién legisle, le quita o le pone la venda. A nivel la judicatura, a nivel, digamos, de juzgado de instrucción, etcétera, que conste que dominan las mujeres. La mayoría son magistradas o juezas. Sí, pero son muy de los juzgados. ¿Qué ocurre? Que las altas cúpulas de la judicatura, igual son los que legislan, los que hacen las leyes, sí que es cierto que predominan los hombres. Pero sí que es cierto, y digo porque se ve, cualquier juzgado puede verlo, la mayoría de las personas que trabajan en justicia son mujeres. Entonces, hay muchas que son machistas y peores que los hombres, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. Sí, pero precisamente por eso lo que hay que cambiar no son ni las leyes ni a las juezas, sino lo que cambia es el sistema patriarcal, ¿no? Todo lo que nos construye como una sociedad machista que violentiza hacia las mujeres. Correcto. Porque lo que has comentado con respecto a la jueza esa, a mí me da lo mismo que me llamen puta a la cara que me lo alberguen. Me estás llamando puta igualmente. Quiero decirte. Sí, no, la cuestión fue... porque estamos en horario de niños. La cuestión fue que a mí me tocó de cerca porque yo estaba trabajando ahí. La cuestión era que la pregunta decía, lo que decía Jaime Tapia, era pertinente, ¿por qué? Porque yo quería saber si ella había interpuesto algún tipo de resistencia. Buscaba, usted se ha resistido, pero de ahí a decir, usted apretó bien las piernas, no, es que el concepto en igual realidad, de fondo es el mismo, pero oye, la forma nada Alberto, que ver. En realidad lo que dijo es si usted apretó bien las piernas, algo así, para proteger su aparato femenino. Sí. O sea, vamos a ver, esto es un poco como lo de usted lleva minifalda, se lo está buscando aquel juez, es que es así, ¿no? Entonces, a ver, hay que tener mucho cuidado a la hora de preguntar, porque también hay que tener en cuenta una cosa. Para una mujer violada, y fíjate, hablando una vez con una abogada, una mujer maltratada tiene los mismos síntomas y secuelas que una mujer violada. Ya estamos hablando de algo muy grave. Los ruidos extremos se alteran, no quieren salir. O sea, es que estamos hablando de que hasta ahora hemos, fíjate, si la mujer violada era cuestionada, pero más o menos iba por la ley, la mujer maltratada era... Y no hace tanto, que hemos cambiado lo que era violación con violación vaginal a violación anal. Lo de violación anal seguía siendo, hasta hace 4 días, un abuso de suministro. O sea, hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. ¿Que avanzamos? Sí, pero avanzamos muy de tortuga, muy de tortuga. Bueno, vamos a ir finalizando. Ronda de 1 minuto, titular, como queráis. Marta, comenzamos contigo. Muy bien, pues yo diría que estamos diciendo que al final vamos avanzando, pero bueno, pues que hay que afrontar que hay unos problemas que avanzan muy despacio, con lo cual hay que ir buscando nuevas soluciones, ¿no? O soluciones que hasta ahora no se han tenido en cuenta, y eso es un poco desde lo que yo puedo aportar, que esto es algo que desde niños en la educación hay que ir educando a los niños en determinadas habilidades. La sociedad tiene que ir visibilizando la parte emocional de los hombres y bueno, tener en cuenta todas estas habilidades que al final las podemos trabajar porque está en nuestra mano. Quiero decir, hay cosas que quizá no, pero esto sí, se puede desarrollar y nos puede convertir en mejores adultos,
mejores padres, mejores divorciados, y bueno, y que quizá de alguna forma se pueden llegar a atajar algunas de estas situaciones límite o hechos, actos que acaban ocurriendo, pues si lo abordamos desde ahí. Pues Marta, gracias, pero te emplazo a hacer una entrevista. Solo tenemos muchos temas que debatir, solo una entrevista, porque creo que además hablamos off the record en el que comentábamos esto, ¿no? La educación es fundamental, pero ¿qué hacemos con los de 30, 40 y 50 años que ya no van a ir al colegio? A esos hombres también hay que buscar una solución para atajar. Alberto, no, yo le cambio el nombre. Alberto, sí o sí. Yo por la noche sufro una crisis de identidad terrible que ahora tengo aquí. Bueno, lo que decíamos, yo simplemente quiero seguir un poco el mismo discurso. Cualquier institución formada por seres humanos es imperfecta. Tiene sus errores, tiene sus fallos, y lo importante es que es tarea de todos seguirla mejorando, ir avanzando y todos conjuntamente. Yo a veces también cuando hay alguna manifestación que dice no, solo mujeres, vale, puedo entender el concepto, pero creo que precisamente ahí es más cuando tendríamos que estar los hombres. En la Archancha, por ejemplo, se ha creado un grupo de igualdad que hemos estado luchando, yo formo parte del grupo, donde se lucha por la igualdad dentro de la institución, ¿no? Por lo menos para trabajar dentro de casa, que la cosa funcione. Y yo decía, cuando vamos a dar una charla a los alumnos de la Academia de Policía, del concepto de igualdad, lo importante que es la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato y todo dentro de la Archancha, claro que es importante que vayan compañeras mías a decirlo, sí, pero también es importante que nosotros, los hombres que formamos parte, estemos ahí diciendo, que yo no estoy de acuerdo con esto, que tenemos que seguir avanzando y que no es una tarea o un asunto de mujeres, es una tarea de todos y aún diría más, y más aún de los hombres. Perfecto. Bueno, yo como conclusión diría que hay que derrocar el sistema patriarcal con la lucha feminista para que algún día podamos ser libres y estar vivas. Oye, pues que esto, sin más, yo soy muy breve. Que en la educación, desde que somos pequeños, desde que son pequeños, y a partir de ahí, los de 30, pues también reeducarlos. Yo creo que también es importante. Pues me queda agradeceros a todos, a Chenti que ya se ha ido también, vuestra participación. Os emplazo a que, como por desgracia, ojalá no tengamos que hacer más, pero me temo que tendremos que hacer más mesas de coloquio sobre este tema, sobre la violencia vicaria, sobre todo, ¿no? Hablamos del machismo, pero quizás si no existiera el machismo tampoco tendríamos violencia vicaria. Y sobre todo un mensaje a aquellos que todavía, y aquellas, porque no hay que olvidar que mientras estaba pasando, Yaisa con 5 añitos era también una víctima mortal a manos de su madre porque su pareja, el padre de la niña, no quería volver con ella. Es verdad que son un número ínfimo, pero tan víctima es una niña como la otra, y eso hay que tener en cuenta. A mí me duele que Yaisa tampoco esté en este mundo. Entonces, lanzar, ¿no?, un llamamiento, y por estadísticas, a los padres, que los hijos no son monedas de cambio. Tú decidiste tener un hijo con una persona en un momento determinado porque la querías, recuerda eso. Y ese hijo es fruto de aquello, con lo cual es sagrado, ¿no? Y no se debe de tocar, jamás. De ninguna manera, ni física ni mentalmente. No se debe utilizar ni instrumentalizar a los hijos, porque esos hijos sufren y crecen, y van creciendo y van sufriendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues muchísimas gracias aquí a mis contertulios por haber estado conmigo. Marta desde Bilbao, Alberto, Nuria, Begoña, Chenti, que ya se ha ido. Y gracias por estar aquí con todos nosotros, también a vosotros que nos estáis escuchando desde Siberia FM en la 93.8. Nos vamos con música hasta la semana que viene, que bueno, pues traeremos otro tema. Nos vamos con algo sin un remix, pero seguro que os suena. Bueno, a ti, Nuria, no. A ti, Nuria, no, porque, bueno, sí es de hace 12 años, pero es como de los años, a mí me encanta, 70, la disco de los 70, ¿no? Never Too Much. Así que nos vamos con Luther Vandross. Oh, my love, 1,000 kisses from you is never too much.
oh my love. My love.